Hola a todas, el día de hoy yo, Lili Soto, tengo la obligación y el deber y por supuesto el placer de comentarles acerca o un poco acerca de la obra El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Es importante entender que esta autora, que era una filósofa existencialista, a pesar de que ella a sí misma no se consideraba filósofa, y luego veremos por qué, escribe esta obra entre 1948 y 1949, justo en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchas mujeres habían entrado a las áreas laborales que nunca antes habían entrado, porque todos los hombres o la mayoría de ellos se encontraban en la guerra. Pero ¿qué sucede en la posguerra? Pues en la posguerra estos hombres retornan y es la mujer nuevamente recluida a su única función, que es el hogar y la familia. Hay tres capítulos que son primordiales para explicar la obra. En el primer capítulo ella habla acerca de los datos biológicos. En el segundo capítulo acerca de la psicología, pero específicamente del psicoanálisis. Y finalmente, en el tercer capítulo es cuando habla de los hechos históricos y de los culturales, que por supuesto son los más importantes para definir lo que significa ser mujer o la otra, como ella lo estableció. Hablando del primer capítulo, en este capítulo es muy interesante porque ella busca mucha información bibliográfica desde el punto de vista biológico para explicar las diferencias entre hombres y mujeres. Incluso lo comienza explicando una de sus frases más famosas. La mujer es una matriz o un útero. Frase con la que por supuesto ella misma se contrapone, explicando que no se puede reducir a la mujer solamente a su capacidad reproductiva, ni a la generación de la progenie, que la mujer es mucho más allá. De hecho, ella lo establece, la mujer no nace, la mujer se hace. Es decir, es un ser que se construye desde lo educativo, político, económico, social y por supuesto también desde el ámbito sexual. Ella incluso dice que, ella sintetiza unas fórmulas en donde llega a pesar el encéfalo masculino y femenino y consigue o comprueba que pesan exactamente lo mismo. Dicho esto, es importante entender que no hay diferencias intelectuales entre mujeres y hombres. No hay esencias femeninas ni masculinas y eso lo explica muy, muy incisivamente cuando habla acerca de los gametos heterogéneos. Gametos heterogéneos en nosotros, la raza humana, viene siendo el óvulo y los espermatozoides. Siempre han colocado el óvulo como que es inmóvil, todo lo contrario, el óvulo es muy móvil, baja por las trompas de falopio y llega a la cavidad endometrial. Esto es importante recalcarlo. Pero lo que ella establece aquí es que esto no es suficiente para hacer una diferenciación entre ambos sexos. Incluso se habla acerca de la maternidad y ella se contrapone con todo lo previamente dicho, en donde hay establecimientos o se establece que la mujer logra su capacidad o su fin en la vida cuando es madre. Ella lo explica. Esto no colma a la mujer, la maternidad, así como no todos los niños son felices en los brazos de su madre. También comenta que la mujer llega a lograr su liberación, a desencadenarse de tantos mitos y prejuicios, cuando puede tener autonomía financiera o económica y una educación libre de todo prejuicio. Luego, en el segundo capítulo, ella aboca hacia lo psicológico, pero específicamente al psicoanálisis. Y es cuando entra en contraposición de Freud. Freud mismo describe que la sexualidad femenina está bastante evolucionada. Incluso él explica que tiene dos fases, a diferencia del hombre, porque el del hombre o el del varón solamente tiene un objeto, que es el pene o el falo. Y el de la mujer tiene dos, que es la clitoriana, que está desarrollada desde el momento del nacimiento, y el canal vaginal, que se termina de desarrollar durante la pubertad. Sabemos bien que Freud siempre ha hablado acerca de la mujer como un ser mutilado, y es cuando Simone
le dice a Freud, no nos coloque en esa posición. Nosotros no somos un producto intermedio entre el hombre y el castrado. La mujer es mucho más. Se lo aclara y le explica que realmente nosotros no envidiamos al falo o al pene. Nosotras lo que envidiamos es el privilegio que se identifica desde que somos niñas en los varones que evidentemente tienen falo, pero no es el falo en sí mismo, son los privilegios, lo que se envidia. De hecho, esto viene también dado porque las niñas, desde que son muy pequeñas, somos sometidas a prejuicios, tabúes, y nuestra libertad es muy coartada por toda la sociedad. Ahora les quiero comentar un poquito acerca del tercer capítulo. Según Simone de Beauvoir, esto es lo más importante, es decir, los movimientos históricos y culturales para definir lo que significa ser mujer. La historia, queridas amigas, siempre ha estado redactada por hombres. Y por este motivo es que probablemente no muchas mujeres salen en los libros de la historia. La humanidad no puede ser captada como una especie. Y por ende, la mujer no puede ser captada como la reproductora de esa especie. Incluso ella lo explica muy bien. Ella dice que en la edad de piedra, tanto mujeres como hombres pertenecíamos a un clan. Éramos compañeros. No habían diferencias. Pero al llegar la época o la etapa del metal, el bronce, el estaño y el oro, pues el hombre entendió que la agricultura era el medio para la subsistencia y consiguió esclavizar a otros hombres y esclavizar también a la mujer. Fíjense que en este momento histórico es cuando el hombre entiende que es dueño de la propiedad, de los esclavos y evidentemente de la mujer. Esta es la gran derrota histórica de nuestro sexo, cuando se nos yuguló. Es importante también ver cómo el Imperio Romano, con sus leyes, también lograron menoscabar los derechos de las mujeres, involucrándolas definitivamente al hogar y a ser progenitoras. Entonces aparece algo que se llama familia patriarcal, dirigida evidentemente por el hombre, así sea la mujer la que críe los hijos. Aparece la propiedad privada y la mujer es suprimida. Durante la aparición del socialismo y de la Unión Soviética se hablaba o se prometía que lo que iba a ocurrir era que ya no iban a haber hombres y mujeres, sino que iban a haber trabajadores por igual. Evidentemente esto no se cumplió. Esto fue otra de las grandes mentiras a las que nos han sumido. Incluso Heródoto lo establecía. Las mujeres formaban parte activa de la guerra. Incluso se habla de las amazonas que llegaban a cortarse los senos para poder ir a la guerra y de esa forma rechazaban la maternidad. Pero esto fue suprimido. Otro dato histórico importante es cuando Catalina de Rusia empieza a mandar, no solamente por ser mujer, sino porque elevó a las mujeres campesinas de su territorio. Incluso el hombre, cuando menosprecia o subestima la importancia de la mujer, incluso en esos momentos le es muy importante el matrimonio, porque le asegura la trascendencia, no solo de la progenie, sino que le asegura un bienestar que él puede utilizar para mejorar su condición de ser activo. Otra cosa que terminó de hacer desde el punto de vista histórico y cultural, que la mujer haya sido tan suprimida, es la cultura cristiana o la religión cristiana, en donde la carne constituye el pecado mayor. De hecho, es Eva quien hace pecar a Adán, no es Adán que peca por sí mismo. Podemos hablar un poco acerca de las conclusiones de la obra hasta los momentos, hasta sus primeros 3 capítulos. Y es importante entender varias cosas. Simone de Beauvoir establece que ceder la trascendencia, que para ella es el ser activo, el crear, el generar, el cambiar estructuras o paradigmas, para ella eso es la trascendencia, está condicionado en muchas oportunidades por la inmanencia, es decir, por ser un ser sin esencia, un ser inmóvil. Y esto se forma gracias a dos grandes causas.
Una, la cooperativa, es decir, yo accedo a ser suprimido o yugulado o perder protagonismo sencillamente para poder encajar en estos modelos sociales que tenemos y a su vez esto constituye para la mujer una frustración. O por el otro lado, podemos tener la impuesta, que constituye sencillamente una presión. Esos son los dos grandes males para la igualdad. Es importante entender que cuando Simone de Beauvoir habla de la otra, habla de la mujer, porque siempre se ha establecido al hombre la naturaleza y las demás cosas. Y la mujer siempre ha sido aquella que media entre el hombre y la naturaleza. Es decir, la mujer siempre ha sido un ser en ocasiones intermedio. Y precisamente por eso ella establece que nosotras somos las otras. Muchas de nosotras estamos habituadas o colmadas en nuestra situación o posición de otra y no podemos ver más allá. Es importante entender que también la mujer pasa a ser la otra por la presión que le inflige el varón, quien ha sido constituido como el monarca o el rey, el que generalmente está en los puestos de liderazgo. Es importante entender también de cómo el autor habla de las situaciones, ¿no? Ella se basa un poquito, lo que pasa es que lo cambia a su forma de ver y de interpretar la vida de forma existencialista en la obra de Sartre, del ser y de la nada. Porque ella le explica a Sartre que la libertad está condicionada por el contexto. Es decir, y pone el ejemplo, una mujer, una esclava sexual en un harén no tiene la misma libertad que una europea en el siglo XX. El sujeto para Beauvoir es libre, pero la libertad está condicionada por el contexto y esto es muy importante entenderlo. Finalmente, Simone de Beauvoir habla de la categoría la otra, porque la sociedad nos ha dividido en los hombres, que son los opresores, y las mujeres, las oprimidas. Es importante entender también que nuestra autora, ha recibido muchísimas críticas, una de las cuales viene de Moy, porque, bueno, en ocasiones fue un poco brusca al decir las cosas, ¿no? Y era el lente con el que veía la vida. Ella expresó incluso que para ella toda primera penetración era una violación. Ojo, ella aclaró que lo decía pensando en aquellas tantas jóvenes vírgenes a las cuales no se les explicaba cómo sería su primera noche de bodas. Yo soy Lili Soto y espero haberles explicado de forma afable esta obra.